Hola a todos, soy Miriam. Esta es la estructura para un libro de firmas para bautizo. Quizá de primeras os llame la atención que he utilizado el color verde y al ser bautizo, comunión, siempre se nos viene a la mente el blanco, pero mis motivos es que quiero romper un poquito con la tradición, con lo que estamos acostumbrados. Le he puesto ahí verde, algunos toques de amarillo para darle vida. Incluso hay por ahí un poquito de rosa en la mariposa. Me sale un verso sin esfuerzo. Segundo, porque quiero cumplir mi objetivo también de utilizar el material que tengo y no comprar absolutamente nada salvo que sea indispensable, sobre todo en papeles. Y tenía esta colección de Kaisercraft, Bundle of Joy, y creo que se ajusta perfectamente bien al tema, a bautizo. Luego, ¿qué más os cuento? Para el angelito utilicé la técnica de paper piecing y lo puse sobre esta luna, que es una shaker prefabricada de fábrica de Koru. Pero bueno, no vamos a dilatar más la presentación y vamos a empezar con el tutorial. Vamos a ver, lo primero que he hecho es cortar dos rectángulos para las tapas en cartón contracolado de 2 milímetros y cada uno de ellos tiene de ancho 17 centímetros por 23 centímetros de alto. Y luego para el lomo un rectángulo de 2 centímetros y medio de ancho por 23 centímetros de alto. Estas tapas, esta encuadernación la voy a forrar con tela y para ello he cortado ya una sola pieza, un rectángulo en tela para encuadernación, especialmente para encuadernación, ya está preparada y tiene de ancho 40,9 centímetros de ancho por 26 centímetros de alto. Si os fijáis, ya he trazado con lápiz dónde van a ir pegados los cartones. He dejado 1,5 centímetros de margen en todo alrededor y también, si os fijáis, la separación entre las tapas y el lomo es 0,7 centímetros. Pues con esto voy a forrar las tapas por el exterior y en el interior también he cortado ya un rectángulo, también en tela, que mide 37,5 centímetros de ancho por 25,6 centímetros de alto. Y veis, aquí ya he forrado las tapas por el exterior y queda de esta manera. Y como os decía hace un momento, aquí dentro va a ir pegado este rectángulo de tela. Pero antes lo que voy a hacer es una especie de bolsillo. Tengo este trocito de cartón finito, es reciclado, es la portada de un libro de dibujo y lo voy a forrar con un rectángulo de papel. El rectángulo de papel es 1,5 centímetros más grande por todo el contorno del cartón y me ayuda un poco con la tabla de marcar dobleces para marcar por dónde tengo que doblar, por dónde tengo que hacer la pestaña. De esa manera me resulta más fácil luego doblar el papel, pero no es indispensable. Vamos, que con una regla y marcando por ahí con la plegadera es suficiente, pero a mí me parece que de esta forma es mucho más fácil y el trabajo queda más limpio. Bueno, pues se trata de forrar el cartón con este papel, le pongo pegamento y pego solamente la parte del cartón. La parte de las pestañas las dejo sin pegamento. El resultado es este y una vez que ya tengo hechas las pestañitas, lo que voy a hacer es pegarlo a la tela, de la forma que estáis viendo. Una vez que ya he pegado el bolsillo, las pestañitas, aplico pegamento a toda la tela y ya lo pego sobre la estructura de cartón. Una vez que lo he puesto, lo dejo secar. Voy a aprovechar este rectángulo que me ha sobrado de papel para hacer un bolsillo con fuelle. Se trata de hacer unos dobleces como con forma de acordeón, solamente en los laterales. Y en la parte de abajo no lleva este fuelle. Aplicamos pegamento a las pestañitas y en la parte de abajo. Le he hecho ya una muesca con una troqueladora de círculos para que se note que es un bolsillo.
pongo un puntito de pegamento en esta parte para que no se levante la esquina del fuelle y ya tengo el bolsillo. La estructura queda así, ya forrada y terminada. Ahora únicamente me queda la decoración. Lo primero que voy a hacer es montar la shaker, la luna que os enseñé al principio, prefabricada. Le creo un fondo con un resto de papel, también en color verde, de la colección. Y empiezo a montar la estructura. Aplico pegamento, pego la primera parte sobre el papel, lo dejo secar. Luego para la parte del acetato sí que utilizo el pegamento de fábrica de Koru porque me va bastante bien para pegar acetato. De momento no se me ha despegado ninguna de las estructuras que he hecho. Si sucede ya os lo diré, pero de momento va muy bien. Así que pego el acetato a la parte dorada de la estructura. Esto ya secado y ya relleno la shaker con lentejuelas de diferentes tamaños y con unas perlitas. Ahora sí que ya está rellena la shaker, pego la parte de la estructura que falta, aplico pegamento sobre el acetato, sobre la parte esta y listo, ya tengo la shaker montada. La dejo secar y vamos ahora con la decoración. Aquí lo que estoy haciendo es planificando cómo voy a decorar la portada. He troquelado unos rectángulos en diferentes papeles, tienen el falso cosido. Y el más oscuro, el rectángulo que va a la izquierda arriba, le he puesto para que sobresalga goma eva por detrás. De modo que voy a crear un relieve. Debajo de este rectángulo he troquelado estos, ¿cómo se llaman? Banners. Bueno, pues esto en diferentes colores y texturas de cartulina la voy a poner ahí debajo. La luna va a ir aquí más o menos. Y sobre la luna este angelito que ya os dije que me he hecho una plantilla y luego lo he montado con la técnica de paper piecing. Si no sabéis qué técnica es esa, os dejo por aquí y en la caja de información un vínculo al tutorial básico de paper piecing que hice en su día. En el lomo le voy a poner esta cinta que lleva una mariposa. Y para apagar un poquito el color predominante de la mariposa, que es el rosa, he troquelado otra mariposa en color verde. Y finalmente voy a pegar este hilo de nylon con perlitas en el lomo. Una vez que ya tengo más o menos planificada mi decoración, lo único que queda es pegar. Y bueno, finalmente este es el resultado. Como veis ya está la decoración pegada, he puesto aquí la shaker, esto que es paper piecing. Y aquí tengo intención de pegar esta etiquetita, encima poner la maderita del libro de firmas o mi bautizo, pero todavía no me han llegado las maderitas, así que no he podido. Y luego de las manos colgará un pequeño rosario, que tampoco me ha llegado. Así que de momento queda eso pendiente. En el lomo pegué finalmente la cinta, las mariposas y esta cinta de esta cuerda con perlas, que no sé yo si sobrecarga mucho, no estoy muy segura de si mantenerla o no, lo tengo en duda. ¿Vosotros qué pensáis? ¿La mantengo o la quito? Y luego por dentro, pues esto como está pendiente de rematar, lo he dejado ahí de momento porque no sé si lo quitaré o qué. Aquí tenemos el bolsillo con fuelle y aquí dentro irá la libreta. Se sujetará de este bolsillo que hemos hecho y irá el cuadernillo de firmas, que lo dejamos pendiente para el próximo vídeo. Y ya os enseñaré también cómo queda con los elementos que todavía no me han llegado y que tengo que pegar. Por detrás es sencillo, a lo mejor le pego una etiqueta aquí que ponga hecho a mano. Y ya está, ¿qué os parece? Este es mi libro de firmas para bautizo de mi sobrinita. Espero que os guste, que os sirva de inspiración, como siempre os digo, y conmigo será hasta el próximo vídeo. La semana que viene, Dios mediante, os espero por aquí. Un beso a todos y hasta la próxima.